I'd like to invite Professor Gabriela Maran, who is never been to Salvador the first time, but she's been to São Paulo in Rio. And she was the CLEI president for some time. So know Brazil quite well. And she's going to speak in Spanish, so to make a change in the auditorium. She's a professor of computer science in Costa Rica University. It's over there. Okay. Ok, buenas tardes. Voy a hablar despacio porque en español hablo muy rápido y mi disculpa por no poder hablar en portugués. En realidad yo soy la directora de un programa de posgrado en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, y me gusta motivar a los estudiantes para hacer investigación y para hacer investigación que sea útil para nuestra América Latina. Estamos en un contexto donde la investigación en computación va más rápido de lo que nosotros podemos imaginarnos, pero tenemos que tomar conciencia de que la investigación en la tecnología tiene que tener algún propósito, y ese propósito tiene que venir para resolver los problemas que a nosotros nos atañen. Por eso es que hoy no voy a hablar de mi investigación, sino los voy a motivar para que hagan investigación en cosas que considero que son muy útiles. Y esos son los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas nos proponen. Es una forma de ver la investigación con la idea de que no sea un fin en sí misma, sino un medio para lograr una mejor sociedad. Esto de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya Mike hizo referencia, en realidad yo no sé cuántos de ustedes han visto esos objetivos. No son tan poquitos, es como 3 o 4. En realidad yo tampoco los había leído nunca, son 17, son un montón. Pero son simplemente una forma de organizar la problemática que enfrenta el mundo para dar mayor calidad de vida a las personas y para hacer que sea sostenible en el tiempo. Y entonces es una forma de decir, hay una serie de retos que son importantes de ser analizados desde todas las perspectivas. Y bueno, las Naciones Unidas, que siempre es muy idealista, se pone unas metas y dice para el 2030 vamos a lograr obtener todo esto. Y créanme que para el 2030 parece para ustedes que está muy lejos, pero para nosotros que somos más viejos sabemos que eso está a la vuelta de la esquina. Y entonces va a ser bien difícil alcanzar las metas del 2030 si no todos trabajamos para tratar de acercarnos. Vean, esta es la lista, tiene bonitos colores. Parece como construido en Salvador de Bahía, es más, parece la fotografía del centro histórico, pero si los vemos en análisis, en realidad son bien interesantes. Vean que estos objetivos son en realidad responsabilidad de los gobiernos, de cada país, y además el gobierno no puede hacer mucho sin que la sociedad civil realmente participe en ayudar a obtener las metas que nos hemos planteado. Estos objetivos son continuamente medidos y de los 17 han hecho un scoreboard que es simplemente una forma de medir cuán lejos o cerca está cada país de alcanzar estos objetivos. Y se tienen 240 indicadores. ¿Quién mide eso? Eso lo mide cada país y lo autorreporta. Eso quiere decir que si el gobierno es honesto, reporta correcto, y si no es tan honesto, reporta no tan correcto, pero en realidad podemos engañar al mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Cada país sabe
si tiene problemas sociales, si tiene problemas económicos, si tiene problemas de medio ambiente y tiene la responsabilidad de velar por su propio bienestar. En particular, en Brasil, la institución encargada de estar monitoreando el avance es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que ustedes lo conocen mejor que yo. De hecho, es interesante, gracias a internet uno se entera de lo que pasa en otros países, y entonces aquí ustedes están bastante bien organizados, tienen la sociedad civil trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible, tiene al gobierno y tiene un montón de iniciativas que poco a poco contribuyen. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todos nosotros? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuál es nuestra responsabilidad como profesionales en tecnologías de información y comunicación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí es donde vengo a enamorarlos de que algún día sean investigadores. Algunos de ustedes están en pregrado, otros tal vez están en posgrado, pero en realidad uno tiene que soñar porque algún día no sea solo consumidor de conocimiento, sino de alguna forma llegar a ser productor de conocimiento. Y productor de conocimiento que sea útil para todos nosotros. Y ahí es donde comenzamos a ver cada uno, y voy a ir rápido porque son 17, pero en realidad vean que los objetivos suenan muy bien. El primero es, eliminemos la pobreza. Obviamente, eliminar la pobreza no es fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como personas que trabajamos en computación? Y ahí es donde, de alguna forma, tenemos que tomar conciencia que una cosa es la investigación y las tecnologías que existen y el potencial que tienen las máquinas para hacer cosas, y otra es la realidad de dónde usamos la tecnología y cómo la usamos. En este caso, vean que yo no sé cómo será en Brasil, pero en mi país y en muchos de los países latinoamericanos, cada instancia gubernamental maneja sus bases de datos, y si usted trata de determinar dónde están los pobres de un país, un ministerio va a decir, esto es el grupo de pobres, otro ministerio va a decir, este otro es el grupo de pobres, nadie se pone de acuerdo dónde están los pobres y a quiénes tienen que ayudar. Entonces comenzamos a tener que ofrecer la integración de bases de datos heterogéneas, a ofrecer algoritmos para hacer minería de datos especializado y bien inteligente, bien eficiente, de tal forma que pueda trabajar sobre bases de datos que están distribuidas remotamente. Y no solo basta con detectar dónde están los pobres, hay que detectar dónde están los recursos para ayudarle a esos pobres. Y entonces, de alguna forma, hay que hacer minería de recursos para ver cómo puedo hacer un match entre esta persona con necesidad y estos recursos que se le pueden ofrecer a estas personas. Vean que, de alguna forma, tenemos que ayudar a que haya un linkage y la economía funcione más eficientemente. El segundo, vean que eso suena casi irreal. ¿Cómo nos vamos a morir de hambre? Pero en el fondo tenemos que garantizar que el mundo produzca suficiente comida para todos. Y eso es una responsabilidad no solo en los países desarrollados, sino en nuestros países también. Y entonces tenemos que ofrecer ayuda técnica a los agricultores. La agricultura tiene que ser más eficiente en cualquier parte del mundo, y eso pasa por diferencias en las condiciones climáticas y en las condiciones de uso tecnológico. En Costa Rica ahora estamos haciendo una pequeña investigación donde tratamos de hacer agricultura inteligente al menor costo posible, porque las compañías que ofrecen agricultura inteligente ofrecen un montón de Internet de las cosas bien sofisticado, pero es sumamente oneroso y eso no puede llegar al pequeño agricultor. Entonces vean que de alguna forma tenemos que hacer agricultura de precisión, y nosotros
podemos todos ayudar, porque nuestras condiciones son muy diferentes a las condiciones donde se hace la investigación para esto. Y finalmente, cuando el agricultor produce, tiene que distribuir sus productos. ¿Cómo hacer que ese agricultor pueda llegar a los mercados más eficientemente? La tercera tiene que ver con salud. Todos estamos interesados en llegar a muy viejos y estar muy saludables. Así que vean que las tecnologías también tienen la posibilidad de ayudar a monitorear el estado de salud del individuo. A mí me interesa que de alguna forma me monitoreen para que puedan determinar si soy saludable y lo hagan costo eficiente. Pero de alguna forma también tengo que llegar a los servicios de salud. Y en países tan grandes como Brasil, me imagino que la medicina debe ser de mayor calidad en los centros urbanos que en las zonas rurales. Y por lo tanto, nosotros podríamos ayudar a que gente que está en forma remota tenga acceso a los servicios de salud de calidad que podría tener alguien en una ciudad. La última es la más interesante. ¿Cómo se transmiten las epidemias? No solo hay que monitorear al individuo, es nuestra responsabilidad generar tecnología para monitorear al colectivo, de tal forma que podamos prevenir la diseminación de las enfermedades. Entonces, vean que podemos hacer cosas bien interesantes. El computador tiene tanta capacidad que podríamos ayudar a garantizar no solo la salud del individuo, sino del colectivo. Bueno, todos ustedes tienen acceso a educación de calidad, pero no todos en el planeta tienen acceso a educación de calidad. ¿Por qué? Porque quedan muy lejos los centros de educación o porque hay pocos recursos. Y entonces la tecnología puede ayudar a llevar la educación hacia zonas remotas. Y entonces tenemos todo lo que es e-learning, pero también podemos llevar educación a poblaciones desprivilegiadas. Y por ejemplo, apoyar a muchas mujeres para que estudien computación, qué cosa más terrible. Aquí veo muy pocas. Entonces, ¿y por qué es eso? Porque desde niñas tenemos poca posibilidad, en muchos casos, de usar tecnología desde pequeños. La tecnología se reserva para los hombres o para el grupo dominante en cualquier sociedad. Entonces, vean que de alguna forma tenemos que desarrollar mecanismos de enseñanza personalizados, porque yo aprendo diferente a como aprende él o aprendes vos, y a través de la tecnología podemos hacer mecanismos de enseñanza que se adapten a la velocidad o a la forma en que las personas quieren aprender. Crear interfaces inclusivas, por ejemplo, no es lo mismo, y créame que no es lo mismo, enseñarle a una persona que tiene la capacidad de vista a tener en la clase a alguien que no puede ver. Y me ha tocado ser profesora de alguien que no puede ver y enseñarle tecnología a esa persona. Y créanme que la que más aprendió fui yo, porque es bien difícil enseñar a personas que tienen condiciones diferentes. La educación es la forma de ascenso social. Así que para nosotros es una responsabilidad hacer llegar mecanismos de educación a todos los sectores de la población. Este es el que más me gusta, es en el que me siento una minoría. Y créanme que para los que nunca se han sentido una minoría, sentirse minoría hace, o por lo menos ya con mi edad, hace que uno diga, hay que hacer algo para evitar esas minorías. Y entonces vean que a través de la tecnología podemos empoderar mujeres. Si las mujeres no se les permite salir de sus casas, podemos llegar a esas casas. Si a las mujeres no se les da acceso a tener mucho tiempo para dedicarle a aprender, tenemos que facilitarle el proceso de aprendizaje. Tenemos que llegar a esas mujeres en términos no solo de que aprendan a usar la tecnología,
porque la tecnología no es un fin en sí misma. Hay que empoderarlas para que usando la tecnología mejoren la calidad de vida. Y entonces la forma de llegar a ellas es bastante diferente. Los cursos típicamente son, vamos a enseñarle a las mujeres a usar la computadora y le damos Word y acceso a Internet. Eso no es suficiente. Tenemos que generar la posibilidad de que ellas tengan acceso a ganarse la vida, a unirse para luchar por sus derechos. Y entonces vean que a través de la tecnología podemos llegar a ellas. Pero el más radical de todas mis investigaciones tiene que ver con esto. ¿Cómo hacer que la tecnología sea sensitiva a las diferencias entre hombres y mujeres? Y crear interfaces que me sean fáciles de manejar a mí, así como algunas interfaces son fáciles de manejar a los hombres. Y vieran que es bien interesante darse cuenta cómo cosas que para los hombres es bien sencillo, para las mujeres no lo es tanto, y se los voy a decir. Cuando vinieron las tabletas, los primeros tablets, cut and paste, era una cosa que los hombres podían hacer súper fácil e intuitiva, y porque yo no podía, a mí no se me ocurría cómo hacer cut and paste, y yo llevaba años de estar trabajando en computación. Yo decía, esto no puede ser, ¿cómo no puedo hacer cut and paste en esta tablet? Y entonces comencé a preguntar a ver si yo era la inútil o la vieja, la obsoleta, y un montón de mis compañeras, mujeres y de las estudiantes, no les era nada intuitivo hacer cut and paste. Vean que entonces tiene que ver con que los que diseñan la tecnología lo hacen fácil o user friendly para sus propias realidades. Y como la mayoría de los diseñadores de tecnología son hombres, pocas mujeres tenemos acceso a incidir en cómo se diseña esa tecnología. Esto tiene que ver con la naturaleza y tenemos una responsabilidad real. Tenemos que ayudar a través de la tecnología a mejorar aquellas cosas que tienen que ver con el agua limpia, el agua sucia, cómo hacer para monitorear las disponibilidades de agua o cómo hacer para llegar y medir en forma equitativa el acceso al agua. Y finalmente, bueno, dentro de esta línea, cómo generar energías limpias. Y vean que a través de la computación podemos monitorear el uso de la tecnología, de las diferentes formas de producción de la energía, pero además podemos tener lo que se llama una batería inteligente de fuentes de energía. Y entonces cuando hay lluvias, usar energía producida por el agua, cuando no hay lluvias, entonces cambiar automáticamente a otras fuentes de energía. Y eso todo lo podemos ayudar a través del computador. Vean que esto es interesante, tenemos que generar empleo. Es una responsabilidad o generar fuentes de riqueza, como lo quieran ver. Todos mis compañeros aquí de la primera fila, que casi todos vienen de Europa, están conscientes de que la tecnología está transformando la forma de emplear o no emplear a la gente, y en muchos casos está generando desempleos estructurales. Los empleos están cambiando, pero tenemos una responsabilidad para con todos nosotros. En América Latina esa preocupación no se oye en ninguna conferencia. Es dificilísimo ver a alguien que diga, tenemos una responsabilidad porque estamos automatizando procesos y estamos sustituyendo mano de obra por capital. Acuérdense de Marx, en algún momento habló de eso, la sustitución de mano de obra por capital. Y lo hizo en un momento donde realmente la sustitución no era tan radical. En este momento, muchos países dependen de los call centers, incluyendo Costa Rica. Ha apostado a call centers. Son los centros de respuesta telefónica a las grandes corporaciones. ¿Qué tarea puede ser más fácilmente sustituida por un computador con un mínimo nivel de inteligencia que un call center? La inteligencia artificial va a sustituir, va a desaparecer muchísimas profesiones. Es más,
Se habla que los médicos van a estar masivamente desempleados. ¿Por qué? Porque simplemente un sistema experto puede hacer un mejor diagnóstico que un médico normal. Un sistema experto bien programado tiene acceso a muchos más casos que la experiencia de vida de un médico. Entonces vean que tenemos muchísimas cosas que pensar en términos de cómo generar empleo, pero además cómo ayudar a reciclar gente para que pueda insertarse en nuevos mercados laborales. Aquí tiene que ver con los que les gusta la tecnología, las telecomunicaciones, el hardware, cómo producir infraestructura que sea realmente resiliente, que esté disponible. El ejemplo de RAM, de France, tiene que ver con algo que tiene que ver con una tecnología, una infraestructura que sea resiliente. Sin embargo, en nuestros países hay muchísimas oportunidades de mejora para realmente crear una economía que permita compartir recursos. Hay países en América Latina que se quedan días sin electricidad, y si no que le digan a Venezuela qué es lo que le está pasando. En otros países como nosotros, gracias a Dios, no tenemos problemas de disponibilidad de recursos públicos tan seriamente, pero tenemos que contribuir de tal forma de que esa infraestructura no solo nos llegue a nosotros, sino que le llegue hasta la persona que está más remota en el país. ¿Y cómo cómo dar disponibilidad de internet en lugares donde no ha llegado siquiera la electricidad? En nuestros países existen muchos lugares donde no ha llegado la electricidad. Entonces, ¿cómo hacer para hacer eso? Vean que es una fuente de investigación bien interesante. Las tecnologías, vean que nos proponen que tenemos que reducir la inequidad o la inigualdad entre un país y entre los países. Esa es una tarea horriblemente difícil. Es decir, si ya bien es cierto, el desarrollo tecnológico per se genera una brecha cada vez mayor, vean que cómo hacer para que la tecnología en sí se revierta esa tendencia y de alguna forma ayude a aquellas personas con más desventaja a poder acceder a la tecnología. Nos estamos quedando atrás. Brasil es punta en América Latina y créanme, los felicito. Han invertido en investigación muchísimo y por lo tanto tienen la capacidad de, en algunos momentos, sentarse en igualdad de condiciones con los investigadores de otras partes del mundo. Pero eso no es común en todos los países. Tenemos que aliarnos para crear lo que se llama investigación y cooperación sur-sur, en el sentido de que unámonos como comunidad para poder crear masa crítica y poder hacer investigación. Ciudades inteligentes. La penúltima investigación que hice fue un diagnóstico de la situación de las ciudades inteligentes en América Latina. Y vean que en realidad es interesante porque la tecnología existe en otras partes del mundo, pero en nuestros países esa tecnología no es tan asequible y no es porque sea muy difícil de usar. Los problemas no son técnicos, los problemas son políticos, de asignación de recursos, de disponibilidad, pero también de crear en un país la sensación de que las cosas pueden cambiar y que los gobiernos pueden ser actores importantes en los procesos de cambio. Pensar a largo plazo y no tanto a corto plazo. Y vean que esto no tiene nada que ver con tecnología, pero es una cuestión de que si todos cambiamos la visión de que pensemos a largo plazo y no a corto plazo, tal vez podamos ayudar un poco a que nuestras realidades cambien. Vean que los patrones de consumo y de producción, todos tenemos una responsabilidad para con el medio ambiente. ¿Cuántos de ustedes reciclan? Vean que son pocos. Todos podríamos reciclar. Y reciclar cosas como nuestros celulares.
o nuestras computadoras, o muchas otras cosas que consumimos. Pero además tenemos que pensar en mecanismos más eficientes de ofrecer la computación. Cosas como cloud computing, smart grids, smart metering, reduce energy consumption. Esos términos no son nuestra realidad típicamente. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuánta energía y cuántos desechos producimos nosotros a través del uso de las computadoras? Entonces tenemos que estar un poco más conscientes de que, si bien es cierto, eso es bueno, también genera algunos problemas para con el planeta. Y tratar de reducir lo que se llama e-waste, que es toda aquella basura que generamos los tecnócratas. Cambio climático, todos sabemos que es cambio climático. A veces llueve cuando no tiene que llover, hace un calor terrible cuando tiene que ser frío. En mi país, cuando llueve, se inunda todo porque llueve tan rápido que no da tiempo que el suelo acoja la lluvia, simplemente porque hay demasiada superficie con concreto o por algunas razones estamos siendo asediados por el planeta. Las computadoras podemos utilizarlas como mecanismos de monitoreo de cambios. Todo esto de Internet de las cosas nos puede servir para censar cosas que antes no podíamos censar. Por ejemplo, censar cambios en los parques nacionales. En mi país estamos orgullosos de tener muchísimos parques nacionales. Y entonces tenemos una responsabilidad para con el planeta de usar la tecnología para monitorear los cambios, pero también para alertar a las personas sobre posibles desastres naturales. Y no solo alertarlos, sino cuando un desastre natural ocurra, y ojalá que no nos pase, cuando haya un terremoto o un tornado o una inundación, llamamos a Yuko, que es experta en desastres naturales, y ella nos ayuda a usar la tecnología para tratar de prevenir los desastres, pero también para poder responder en formas más eficientes ante situaciones de desastre. Nos faltan un montón. Vean que ahora tenemos que monitorear el mar. El mar es nuestra fuente de riqueza y por lo tanto podemos utilizar sensores o mecanismos de control que nos ayuden a saber cómo está la vida marina y nos ayuden a extraer riqueza o alimentación de la vida marina en forma responsable. Y además vean que tenemos una responsabilidad con nuestros bosques. Si los bosques se extinguen, nos extinguimos nosotros. Tenemos que parar esto de la tala de árboles masiva para producir fuentes temporales de riqueza, por ejemplo, la ganadería. La ganadería es una cosa que en nuestros países se da muchísimo, la carne es deliciosa y a mí me encanta, pero vean que tenemos que hacerlo de forma responsable. Y las computadoras sirven no solo para monitorear las situaciones, sino para generar formas de producción mucho más eficientes. Ay, como si no tuviéramos responsabilidades, ahora tenemos que velar por la paz, además. Vean que, y además que tengamos una sociedad inclusiva, y eso es bien interesante. Nosotros, los tecnócratas, difícilmente hablamos de eso. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por generar computadoras, pero necesitamos que esas computadoras de alguna forma sirvan para administrar las crisis, para de alguna forma distribuir la ayuda humanitaria, para generar mecanismos de apaciguar la violencia de las sociedades, para ayudar a los procesos electorales. Vean que las computadoras pueden ser utilizadas en muchísimas cosas y nosotros podemos ayudar a que eso sea una realidad. En algunos casos se habla de Open Government, que es una forma de que los gobiernos tengan que rendir cuentas ante la sociedad y así tal vez podamos tener mejores gobernantes.
Obviamente esto no es una solución. A través de la tecnología simplemente podemos ser facilitadores en el proceso. Y entonces vean que el último es de alguna forma crear alianzas. Alianzas que nos permitan tres cosas: crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible. Son tres objetivos mayoritarios. Y usar la tecnología para eso, a mí me apasiona. Yo no sé si a ustedes les apasiona. Yo prefiero decir que estoy estudiando computación para transformar el mundo, que decir que estoy estudiando computación para programar una máquina. Y créanme que con esa visión, yo creo que traeremos más mujeres a estudiar computación. El problema es que nos han vendido la idea que nuestra carrera es solo estudiar para cambiar, para transformar estas máquinas. Nosotros estudiamos computación para transformar el mundo. Acuérdense de eso, porque eso es una guía mucho más poderosa que cualquiera que nos hayan dado. Vamos a estudiar computación para transformar el mundo. Y con eso me despido. Perguntas? Não? Eu tenho a ordem das prioridades, assim, das linhas, dos objetivos. Tem alguma a ver com a prioridade desses objetivos? Porque se for o caso, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu acho que eu revisaria todinha a ordem. Porque eu quero dizer alguma coisa. É muito sintomática que a gente começa com a luta contra a miséria, para a saúde e para... os três são miséria, saúde e os três primeiros. Pobreza, fome, saúde. Os três, se a gente observa, são três lutas que levam ao consumo, de uma forma ou de uma outra. E a educação, que é o quarto, ele leva a uma cidade de cidadãos politicamente esclarecidos. E não é o primeiro ponto, mas, para mim, os outros dependem da construção de uma democracia viva. E no Brasil, hoje, a gente vê isso de forma extraordinariamente forte. Lutar para que as pessoas tenham acesso a um sistema de saúde sem educação é um problema muito grande, porque como que a gente consegue se curar sem ter um senso crítico do que os médicos falam para a gente? É impossível. A gente construir recursos para lutar contra a miséria sem ter educação é impossível. Conseguir se sustentar é muito bonito, aprender a ter peixe no prato. Isso se chama Bolsa Família. Mas é muito melhor aprender a pescar. Não foi eu que inventei isso. Né? Então, eu prefiro ensinar a pescar do que dar peixe. Então, esses três temas fundamentais, eles levam ao consumo, que é um grande objetivo da sociedade internacional, do mercado internacional, é levar as pessoas a consumir cada vez mais. Saúde, remédios. Remédio, o consumo de remédio em 10 anos nos Estados Unidos multiplicou por mais de 10. Ou seja, tem interesses políticos nessas prioridades. Então, passar para a Gabriela comentar. En realidad vean que las decisiones son todas políticas y cómo se distribuyen los recursos en una sociedad. Y es bien interesante ver cómo algunos países están más conscientes de que la población está envejeciendo que en otros. Gracias a Dios, aquí en Brasil todavía nos reproducimos mucho, igual que en mi país, aunque no tengo nietos, eso es terrible, pero vean que los problemas de salud se acrecientan a medida que la población se envejece. Y entonces, ¿quién va a tener acceso a la salud? ¿Serán los viejos que tienen mucho dinero? ¿O muchos jóvenes que tienen futuro?
Curar a un hombre viejo cuesta exactamente lo mismo que darle salud a muchos, muchos, muchos niños. ¿Quién toma esa decisión? La decisión la toman los gobiernos, pero también tenemos la responsabilidad nosotros de velar por el tipo de sociedad que queremos. Y entonces los llamo a ustedes a pensar y a meditar. ¿A quién vamos a apoyar tecnológicamente cuando hagamos investigación? Yo espero que todos ustedes se queden en Brasil haciendo su doctorado. Y vean que tengo aquí a la barra grande de las mejores universidades. Yo fundé el doctorado en computación en Costa Rica. ¿Y por qué lo fundé? Porque yo fui a hacer investigación para Estados Unidos. Yo quiero que los costarricenses hagan investigación para Costa Rica. Claro, hacemos alianzas con las demás universidades, pero ¿qué tipo de problemas quieren ustedes enfrentar cuando hagan investigación? ¿Los problemas de los países desarrollados o los problemas nacionales? Ustedes tienen una responsabilidad para generar una mejor calidad de vida. Sí para el mundo, pero también para ustedes. Excelente a resposta. Eu concordo plenamente eu concordo com a tua visão, né? É isso. Muito obrigado. Graças. Agora a gente tem um intervalo de 20 minutos para o pessoal tomar uma água, um café, e a gente volta com as 3 outras palestras, tá bom? 20 minutes for a short break.